Buenos días, buenas tardes, buenas noches, distinguidos oyentes del programa o del canal Gualberto González por una vida mejor. Tenemos a bien el día de hoy dar un saludo cordial a todos nuestros seguidores y continuar con el estudio de los principios que mueven la gran comunidad de Alcohólicos Anónimos, comunidad que resulta ser mundial porque Alcohólicos Anónimos ha roto las barreras de las ideologías políticas inclusive. El día de hoy hemos escogido un tema de vital importancia para poderlo compartir con ustedes. Hemos escogido el tema de la libertad. La libertad, en cierto modo, es un término aún todavía controvertido, porque entender lo que es la libertad constituye definitivamente un esfuerzo al cual debemos ceñirnos, porque hablar de libertad podemos hablarlo de diferentes órdenes de la vida. La libertad, según el diccionario de la lengua hispana, dice libertad para obrar, hacer o deshacer. Es decir, una libertad significa estar libre de la sujeción, o sea, libre de estar sujeto o libre de tener autoridad sobre uno. Entonces, desde ya, esto de la libertad nos puede llevar a tener un concepto de libertinaje, por ejemplo. Pero la libertad en Alcohólicos Anónimos tiene una connotación tal vez un tanto más profunda, porque es la libertad de cómo o libertad para. Entonces, tratando estos dos puntos de vista, la libertad cómo o la libertad para. Por ejemplo, los adictos al alcohol o los adictos a cualquier tipo de droga siempre estuvieron esclavos, encadenados, si se quiere, a la obsesión por el consumo. Esta falta de libertad tremenda que pesa sobre el adicto, que nos ha llevado a la desesperación y muchas veces al suicidio. Entonces, esta esclavitud, esta falta de libertad para poder decidir si lo tomo o lo dejo, eso es precisamente lo que nos cabe analizar en cuanto a las adicciones. La libertad, por ejemplo, en cuanto a la esclavitud del alcohol, cuando nos liberamos de esa obsesión, definitivamente somos libres, porque cuando uno es esclavo de la bebida o esclavo de las drogas, pues sencillamente no tiene una libertad ni para decidir, ni para absolutamente nada. Esta esclavitud que nos ha llevado a cuadros de desesperación y que no solamente perjudican al que consume, sino que las actitudes del que consume conllevan una serie de efectos contra una familia, contra hijos, muchas veces inocentes que no pidieron venir al mundo y que también son partícipes de esta esclavitud tremendamente grave. Entonces, cuando hablamos de que me libero de esa obsesión, gracias al estudio y la práctica de los 12 pasos, empieza nuestra libertad, nuestra liberación, inclusive del temor, una liberación para optar por la sobriedad inclusive, y una libertad para desarrollarme espiritualmente,
una libertad para decidir ser un ciudadano correcto, y esta libertad que nos hace bien definitivamente a todos. En cuanto a la libertad que uno adquiere gracias a la práctica de los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos de Alcohólicos Anónimos, nos permite avisorar un mundo nuevo, una libertad que nos permite ver la vida desde otra perspectiva. Entonces, ser libre de esta esclavitud desgarradora que es la obsesión es lo que nos permite tener un concepto nuevo de la libertad. La libertad en Alcohólicos Anónimos nos da como resultado de la aceptación de que uno tiene el problema, de que uno es adicto. Esta aceptación de corazón, esta aceptación que viene alma adentro, que viene con sinceridad, que viene como producto de conciliar con uno mismo y definitivamente aceptar de que el alcohol me derrotó y que mi vida se volvió ingobernable, pues el hecho de aceptar, estamos prácticamente abriendo nuestro camino hacia la libertad. Primeramente, decíamos, a la libertad del consumo, a esa libertad de decir soy libre de las garras o de las cadenas de la esclavitud, del alcohol, de la droga. Con el hecho de esa aceptación, automáticamente nos llega esa gran libertad, esa libertad de para qué. La libertad para ser buen hijo, para ser buen padre, para ser buen ciudadano inclusive. Porque un adicto que se libera de esta obsesión desgarradora, pues adquiere esta libertad tan saludable, esta libertad de escoger un camino del bien y dejar de hacer nuestra voluntad. Hacer nuestra voluntad muchas veces resulta hasta cierto punto sencillo. Hacer lo que me da la gana. Y desgraciadamente el adicto opta por cualquier camino que le parece decir que lo lleva a la felicidad. Es decir, cogemos caminos equivocados para llegar a una supuesta felicidad. Porque quien consume, quien bebe, pues ha escogido el camino de la muerte, el camino del autosuicidio, el camino definitivamente a una vida que no puede llamarse vida, que se puede llamar definitivamente el camino de la oscuridad. Por eso cuando hablamos de esta libertad, es como decir, salimos de la oscuridad a la luz.